Muy buenos días familia Achiote, bienvenidos a su canal. Hoy vamos a preparar pan de molde, pan tajado, un pan casero hecho en casa que te va a servir para el desayuno, para una merienda, mejor dicho, para todo. Lo primero que vamos a necesitar van a ser 7 gramos o el contenido de estos paqueticos que ya vienen listos de levadura seca, 7 gramos. Importantísimo ver la fecha en que se vence, por favor. Y luego vamos a agregar azúcar. Yo estoy usando azúcar de coco, unos 28 gramos, pero puedes usar hasta 50 gramos de azúcar si tú deseas. Luego vamos a incorporar leche tibia. La leche que vamos a usar van a ser 260 mililitros de leche. Vamos a dejar un remanente de leche para ponerlo en un paso posterior. Y vamos a mezclar muy bien la levadura, el azúcar, la leche, lo vamos a tapar y vamos a dejar a que empiece a actuar la levadura. Mientras tanto vamos a incorporar 500 gramos de harina de trigo. Yo estoy usando harina de espelta que tiene un grado de proteínas, en la parte de atrás lo puedes ver, de 10%. Lo ideal sería que fuera incluso del 12% porque esto nos ayuda a que tengamos un pan muchísimo mejor, de mejor calidad. Ahora vamos a verter un huevo tamaño M en un recipiente y lo vamos a batir súper bien. Y vamos a agregar también 6 gramos de sal máximo o un poquito menos si tú deseas y vamos a incorporarlo junto con la harina. Recuerda que yo estoy usando harina de espelta, pero puedes usar harina de trigo. Lo importante es esto que te estoy diciendo, que ojalá sea una harina de fuerza, por lo general que tenga más del 10% de proteína. Ahora vamos a integrar el resto de leche, vamos a incorporar también el huevo y por supuesto, mis corazones, pues vamos a incorporar una cucharadita de miel. La miel nos va a ayudar a que el pan quede un poquito más suavecito también y como hemos puesto menos azúcar, pues va a quedar perfecto. Entonces, mis amores, miren cómo se ha activado la levadura. Esto quiere decir que usamos una levadura que está buena, que sirve, que funciona. Y lo vamos a incorporar en el pan junto con todos los ingredientes líquidos y vamos a empezar a incorporar de a poco con la parte seca, con la harina y el resto de componentes. Vamos a ir trayendo la harina que está en las paredes del recipiente y vamos haciéndolo poco a poco con ayuda de la espátula. Una vez te des cuenta que ya es imposible seguir trabajando con la espátula, la retiras y con las manos muy limpias pues vamos a empezar a amasar. La idea es inicialmente en este recipiente lo que vamos a hacer es incorporar toda la parte de la harina. Va a quedar una mezcla muy pegajosa, es normal, no te preocupes. Lo que puedes hacer es como estirar la masa y recogerla, estirarla y recogerla y poco a poco va tomando un poco más de cuerpo la masa. Ahora, en nuestra mesa de trabajo vamos a poner la masa y vamos a empezar a golpearla, la estiramos y la recogemos. Y vamos a seguir haciendo este proceso hasta obtener este resultado. Luego vamos a poner 50 gramos de mantequilla. Y bueno, señores, parecía que todo iba bien y con la mantequilla pues esto se va a poner un poco más complicado. Pero no pasa nada, no se preocupen que igual el pan va a quedar espectacular y la masa va a empezar también a ceder. Entonces, inicialmente como pusimos la mantequilla, vamos a ver que eso se vuelve casi que un desastre, pero no se preocupen, como les digo, sigan mezclando, sigan trayendo la masa tal cual como yo te estoy mostrando y poco a poco te vas a dar cuenta que la masa empieza a tomar mucho más cuerpo. Miren, casi que si la envuelves como si la envolvieras, mira el resultado que tiene, mucho más linda. Ahora vamos a amasar por unos 10, 15 o incluso hasta 20 minutos si es necesario. Vamos a ir golpeando la masa, estirándola y trayéndola hacia el centro. Esta es una manera muy fácil de trabajar la masa y que nos va a ayudar a que el gluten se active y que la masa nos quede brillante, pero que a la vez cuando la vayamos a hornear pues nos quede un pan muy delicioso. Yo me he gastado alrededor de 20 minutos y este es el resultado. Al final vas a ver una masa súper brillante, no se pega a las manos
y le quedan como unas pequeñas burbujitas, tal cual como te puedes dar cuenta. Este es el resultado que necesitamos. Ahora, en el mismo recipiente es el que yo voy a usar, donde mezclé toda la masa, voy a poner un poco de aceite de oliva, ponemos la masa, le pongo un poquito más por encima de nuestra masa y vamos a dejar reposar. Pones un plástico y vamos a dejar reposar por unos 90 minutos u hora y media. Como te puedes dar cuenta, la masa ha crecido demasiado y luego lo que vamos a hacer es desgasificarla. Vamos a mezclar también, lo puedes hacer como por unos 5 a 10 minutos hasta obtener pues la masa completamente mucho más suavecita, ya lista para trabajar. Pones un poco de harina sobre la superficie y mientras yo hago esto y hago un rectángulo, te invito a que me regales un like, y si no te has suscrito pues también te invito a que te suscribas a este canal. Vas a poner un poquito también, después de obtener el rectángulo, un poquito de harina de trigo y vas a empezar a estirarlo con ayuda de un rodillo. Hazlo con mucho cuidado. Y luego que lo tengamos de este grosor, vamos a traer las puntas hacia el centro con ayuda de las manos y vamos ayudando a que quede uniformemente. Una vez lo tenemos así, doblado en ambos lados, vamos a seguir estirando y la idea pues es hacerlo del tamaño de nuestro recipiente. Así que vamos a estirar un poco hacia los lados para darle el tamaño que necesitamos y una vez lo tengamos listo, es muy fácil, mis corazones. Vamos a empezar a doblar el pan hacia adentro. El primer doblez lo vas a repulgar o lo vas a sellar muy bien con ayuda de los dedos y luego vas a seguir haciendo todos los dobleces. La última parte pues la vas a sellar con ayuda de tus manos y así de fácil pues hemos hecho nuestro pancito. Pero miren, mis corazones, vayan dándole forma con las manos, no pasa nada. Luego el recipiente que van a usar para hornear, espárzanle muy bien mantequilla, pongan el pan en el recipiente y denle forma de manera que quede uniforme. Luego lo vamos a tapar con un papel transparente y lo vamos a dejar reposar por 30 minutos o hasta que doble un poco su tamaño, tal cual como te estoy mostrando. Ahora al horno precalentado a 180 grados por 40 minutos. Pero a los 20 minutos chequéalo, si está muy dorado ponle un aluminio encima para que no se termine de dorar más y este es el resultado de nuestro pan, una receta increíble, deliciosa. Yo lo que hago es desmoldarlo y ojo, tip, pónganle por favor papel plástico o si quieren métanlo en una bolsa porque de esta manera vamos a conservar la humedad del pan y vamos a garantizar que quede suavecito y no que nos quede de pronto muy duro. Así que ya saben, con este tip lo dejan ahí reposar un rato y luego, mis corazones, miren la prueba. Un pan delicioso, créanme que nos disfrutamos este pan para los desayunos y también para algunas meriendas. Te sirve para hacer sándwich, te sirve como una tostada, en fin, hay miles de ideas. Si te ha gustado te invito a que te suscribas a este canal y por supuesto des clic en la opción de todo, en la campanita y también que me regales un like mientras untamos esta mantequilla de almendras casera, una cosa exquisita con este pan, combinación perfecta. Si les gustaría ver la receta de la mantequilla de almendras y también de esta de la mantequilla de maní, por favor escríbanme abajo que con mucho gusto se las publico. Y le ponemos también un poquito de mermelada casera, puros ingredientes caseros, ingredientes hechos con nuestras manos. Controlamos la cantidad de azúcar de ingredientes que le queramos poner y disfrutamos pues de un rico producto. Al final les dejo todos los ingredientes usados en esta receta, al igual que en la descripción, y por supuesto síganos en todas nuestras redes sociales. Un abrazo gigante, chao.